Quiero, en primer lugar, saludar a todos los integrantes de los medios de comunicación, así como a los compañeros, colegas de la Alianza Democrática, todos los representantes de los distintos partidos de la Alianza, y a nuestra Meili, secretaria general del partido, a los compañeros integrantes de la dirección regional, muy especialmente hago referencia a Maribel Guedes, quien hoy ya no está en funciones políticas aquí en el Estado, pero es nuestro enlace y forma parte de nuestra dirección nacional y tiene la tarea de la formación política del partido, dirige nuestra fundación y nuestra escuela de formación política y además es nuestra representante ante el Consejo Nacional Electoral. Tiene bastantes tareas que cumplir en el partido y sobre todo también para la propia Alianza Democrática. Conmigo también llegó el compañero Oliver Ponce, quien es nuestro secretario nacional de organización del partido. Bueno, a todos y a todos ustedes, mis compañeros y compañeras de Cambiemos, este es un acto que hemos querido en el marco de nuestro aniversario, que cumplimos 7 años, hace apenas 2 o 3 días, que fue el 7 de mayo. Y tiene una significación enorme hacer este encuentro, que casi siempre lo hacemos cada vez que cumplimos aniversario acá en Barinas. Porque nosotros nacimos a la vida política el 7 de mayo del 2018. Pero el gran acto, el primer acto político que realizó nuestra organización y que fue un faro, fue una luz donde aprobamos en ese acto nuestro documento central, nuestra declaración de principios, nuestros estatutos. Fue en una enorme asamblea, pueden sentarse, compañeros, pueden sentarse. Fue el 26 de octubre del 2018, del año donde se forma y nace la vida política y recuerdo que llegando a Barinas aún teníamos un debate si el partido en su declaración de principio tenía que establecer una vinculación ideológica. Ese fue quizás el debate importantísimo de aquel momento. Y uno de los argumentos era cómo un partido sin ideología. Era el debate de aquel momento. Estoy hablando del 2018. Pero el contexto político del 2018 marcó lo que es esta organización hoy día. ¿Y cuál era ese contexto? Teníamos una candidatura de los sectores democráticos para aquel momento, que lo respaldábamos un conjunto de organizaciones políticas en ese evento electoral. Y había el otro debate que era y ha sido el más pernicioso en la construcción o en el fortalecimiento de la democracia venezolana. Y era una campaña desde Venezuela y desde el extranjero que apuntaba activamente a una abstención contra la participación política, que hemos podido incluso haber hecho el cambio político en el 2018. Sin embargo, el extremismo de ayer, que es el mismo de hoy, decidió por el peor camino, que era la abstención. Y así como ayer y hoy, el que se abstiene le termina dando 2 votos al gobierno, y por eso fortalece la posición del gobierno
es como el autogol en el fútbol. Y frente a esa realidad que teníamos, por eso digo que el contexto político definió la línea política de este partido. Y era que en aquel momento era diálogo o sanciones o abstención, o era estar al lado del tutelaje político internacional de Estados Unidos. Era en aquel momento defender al Estado frente a quienes querían destruirlo, como hoy mantienen esa postura. Era en definitiva definir la ruta, que la definimos nosotros como la ruta electoral. Por cierto, hoy todos hablan de la ruta electoral. Ojalá que nos dieran el crédito, porque ese fue nuestro planteamiento. Y dijimos que no era tan importante el tema ideológico, que lo que se trataba era del fortalecimiento de la democracia, que lo que se trataba era de evitar el lenguaje hiriente, que teníamos que fortalecer al Estado y que solo había un camino para nosotros. Era diálogo y ruta electoral. Una ruta que es la más larga, una ruta que es la más competitiva. Pero lo que buscamos en esa ruta es la paz política que nos lleve a la estabilidad, a la gobernabilidad y a la alternabilidad. Esa es nuestra propia postura de ayer y de hoy, y que gracias a esa posición arribamos al 2019 con ese concepto como principio fundamental del partido. Uno era diálogo, es nuestro ADN de nuestra organización, y lo otro es la participación electoral en la ruta electoral que define el concepto de fortalecer al Estado de la democracia. Y el tercer elemento importante, que es un principio de este partido, es luchar por los derechos de los grupos vulnerables que coexisten en el país. Y hoy llegamos al desarrollo, o cómo se expresa esa lucha por los derechos de los más vulnerables. Y es que este partido, y lo quiero decir en Barinas, porque aquí desarrollamos nuestro primer encuentro político importante que trazó el rumbo de la organización. Y es que este partido, en adelante, desarrollando ese concepto, tiene que estar al lado de los pobres. Tiene que estar al lado de los pobres, porque nada le podemos dar a los hijos, sino que es nuestra propia esencia cuando decimos que tenemos que luchar por los derechos de los grupos vulnerables. Tenemos que materializarlo en una política clara, y esa política es estar al lado de los pobres. Y hoy nos hemos despertado con la buena nueva que tenemos un nuevo Papa, un Papa surgido de las entrañas de América Latina, un Papa entregado a la lucha de los más pobres, un Papa que sin duda alguna va a ser la contención de quien quiere destruir al mundo, que es el señor Trump, el que ha querido liquidar al esfuerzo humano desde el principio del mundo, que es la migración, que
quiere desestructurar al mundo, que quiere romper y ya está rompiendo la estabilidad global y el orden internacional. Pero ahí está una respuesta, desde lo litúrgico a lo político, porque también el Vaticano es un Estado. Y creo que viene alguien a luchar por los pobres, a continuar la obra del Papa Francisco, que tiene significación para América Latina, muy importante. Y será este Papa que empujará a otros líderes mundiales a dar pasos importantes, como por ejemplo, contener esa ola antimigrante, esa ola que quiere destruir con los ricos del planeta a los más pobres. Por eso, nosotros en este momento cobra una enorme significación nuestra existencia. Y por eso he dicho que este es el Estado 21 que visito en esta campaña. Y he dicho a los gobernadores y gobernadoras, candidatas y candidatos nuestros de la Alianza Democrática, que lo único que aspiro y lo único que aspira este partido es que estén de ahora en adelante al lado de los más pobres, al lado de los pobres, porque a los ricos nada tenemos que darle. De tal manera que la Alianza Democrática tiene necesariamente que transitar y caminar bajo este faro que nos está planteando la realidad política de hoy. Es la alianza más potente, es una alianza fuerte, que genera confianza a todo el país. Y aquí nos quedamos y luchamos con la ruta electoral, pero más aún, fuimos a un acuerdo en una negociación en el 2019, el 16 de septiembre. Y ese acuerdo que tenía el objetivo importante, que era darle normalidad política al país. Y por eso, esa es la razón de estar hoy aquí, con esa normalidad política. Obviamente, tenemos problemas. Eso no significa que no lo tengamos. Y tenemos que seguir luchando día a día por superarlo. Pero el haber firmado ese acuerdo nos permitió tener un objetivo claro que se traducía en temas electorales, pero también en la búsqueda de la paz y evitar el conflicto y la guerra civil. Y es así como nosotros, compañeras y compañeros, logramos una reforma importante del sistema electoral, que es la segunda reforma que se le hace al sistema electoral venezolano. La primera la hicimos en el 2009 y en el 2013. Pasamos de tener un sistema manual al sistema automatizado que conocemos. Y luego, en el 2020, basado en ese acuerdo, logramos resolver el problema de la adjudicación y de la representación en el seno del Parlamento y en el seno de los consejos legislativos y en el seno de los consejos de las cámaras municipales. Eso lo logramos. No está cumplido, es cierto. Hay una sobrerepresentación que tenemos que resolver. Y aspiro que lo hagamos en la próxima legislatura, que será una asamblea de la reforma y de la reconciliación. Y de eso nos vamos a referir en corto, en breves minutos. Pero, ¿qué más hicimos? El objetivo nuestro, compañeras y compañeros, era anular la dualidad de poder que existía para ese momento, resolverle, darle una puerta de salida a la comunidad internacional.
que nos había metido en el gobierno interino de manera irresponsable esa comunidad internacional, que jugó a polarizar el mundo contra Venezuela, que nos trancaron por todos lados, que sencillamente querían la destrucción del Estado venezolano, que fue difícil, que veíamos a lo lejos que se nos iba el país y nos bajamos un grupo de hombres y mujeres en una negociación en el año 19 con el gobierno nacional y logramos un acuerdo que lo hemos ido desarrollando y es el que nos ha traído a este momento que estamos viviendo. Sin duda, acechanzas hemos tenido muchas, pero la Alianza Democrática ha sido un pilar fundamental para la estabilidad del país. No reconocido ni siquiera por el gobierno, pero sí reconocido en las urnas electorales por la gente. La gente ha creído en la coherencia y en la fortaleza de la alianza. En el año 2021 obtuvimos un poco más de 1.300.000 votos. Y esos son los votos que nos acompañan hoy. Fuimos capaces de lograr planchas integradas en acuerdos perfectos en todo el país. Hay algunas anomalías, que no es ruptura, solo anomalías. Y digo anomalías porque ella regresa por sí mismo a la normalidad. Y en esos sitios, que son muy pocos, hemos dejado que las fuerzas políticas avancen a resolver de manera madura su propia diferencia. Pero no significa que son las diferencias sustanciales del partido y son las diferencias sustanciales de la alianza. La alianza es la más potente que tenemos en el sector opositor. Y sin duda alguna vamos a obtener una victoria clamorosa el 25 de mayo. Y ahí está también para fortalecer esa alianza. Somos un eje fundamental para fortalecer la opción política que tenemos para este 25 de mayo. No hemos tenido necesidad y porque no creemos en ello, que para fortalecerlo tenemos que ir al extremismo, a la violencia política, que es lo más fácil. Por eso es un botón tan sencillo como eso. Es duro, no es fácil reconocer al otro. Y ahí hemos estado, porque no le tenemos miedo ni temor a discutir y a debatir con lo que quiera poner el gobierno. Para mí no tiene el rostro. Para mí es la otra parte, que reconozco sí, que generemos confianza sí, pero llevamos nuestro punto de vista y ahí somos indeclinables. Y por eso Cambiemos se ha ganado un espacio en la política nacional como un partido serio, con una propuesta clara y que hoy fortalece aún más a esta alianza democrática. Y regresar así significa de nuevo toda la fuerza que nos dieron ustedes, compañeras y compañeros, el 26 de octubre del año 2018. Somos ustedes. Nosotros hemos sido un vehículo, pero ese 1.300.000 que han votado y que han creído en la Alianza Democrática son los que han llevado este proceso adelante. Son los que le han dado normalidad política al país. Por lo tanto, compañeras y compañeros, sigamos adelante, luchemos por lo que creemos, por lo que es nuestro ADN y que hoy en adelante tenemos que estar al lado claramente de los pobres. Esa es la mayor felicidad posible que puede tener un militante y un dirigente de Cambiemos. Luchar por esos factores
y de hacer esfuerzo porque se cumplan esos principios. Muchas gracias, compañeros.